que no se puede calificar de otra manera más que de tremendo, por su extraordinaria importancia y porque vemos a Jesús llamando a San Pedro Satanás. Es tremendo. ¿Por qué? En primer lugar, San Pedro proclama la fe en Jesús, le llama Mesías. Quizá no estaba todavía claro en la mente de San Pedro y de los apóstoles que era Dios verdadero y hombre verdadero, pero ya da un paso adelante. Jesús ha hecho una encuesta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ha recibido ecos, ¿no? Bueno, unos dicen, otros dicen, otros dicen. Vale, pero vosotros, para vosotros, ¿quién soy yo? Y ahí Pedro ocupa su papel importantísimo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Vale. Primera parte de la misión de Pedro. La primera parte de la misión de Pedro es, lo dirá Jesús después de la resurrección, confirmar en la fe. Es decir, mantener íntegro el depósito de la fe. De ahí viene el gobierno. Para confirmar en la fe es necesario que tenga el gobierno, no al revés. La misión es confirmar en la fe, no gobernar. Gobernar es imprescindible si quieres confirmar en la fe, pero la misión es confirmar en la fe. El gobierno de la Iglesia Universal es necesario porque tiene la misión de confirmar en la fe, y para confirmar en la fe tendrá que decirle a uno: esto no lo estás haciendo bien o esto no lo estás enseñando bien. Confirmar en la fe en la divinidad de Jesús, la fe en la humanidad de Jesús, la fe. Pero si después se sale de eso, y aquí vemos a Jesús diciéndole: tú piensas como los hombres. Caramba. Es decir, si en algún momento el vicario de Cristo, San Pedro, es una escena con el primer vicario de Cristo, la que hoy narra el Evangelio, si en algún momento el vicario de Cristo piensa como los hombres, es decir, ya no confirma en la fe, sino que introduce elementos extraños a la fe dentro del depósito de la fe, desde ese momento Jesús le llama Satanás. Ya no estás confirmando en la fe, estás extraviando en la fe, estás deformando la fe y por tanto estás engañando a la gente que confía en que tú les estés enseñando correctamente, y esa gente, como eres el que tiene que confirmar y se supone que eres el vicario de Cristo, esa gente te sigue y al seguirte se extravía, porque ellos no tienen formación, no tienen cultura. Es el vicario de Cristo, es el sucesor de San Pedro. Lo que me diga está bien. ¿Cómo me va a engañar? Y entonces se extravía. Y ahí en donde, entonces, cuando enseñas como los hombres y no como Dios, entonces te conviertes, terrible la frase, tremenda, te conviertes en Satanás. Si esto no hubiera sido dicho por Cristo, no lo podríamos admitir. Pero ha sido dicho por Cristo y transmitido fielmente por los apóstoles, por los evangelistas. Fijaros bien que cuando este evangelio se escribe, Pedro es ya el sucesor de Cristo. Ya ha muerto y ha resucitado nuestro Señor, y la iglesia existe, pequeñita, pero creciente, y San Pedro es el líder de la iglesia. Y sin embargo, el evangelista recuerda que, y se lo recuerda a los cristianos y al propio Pedro, recuerda que por encima de Cristo nadie. Nosotros, por el amor que le tenemos al Papa, un amor merecido, un amor debido, por el amor que le tenemos al Papa, hubiéramos querido quitar esto. En un momento dado, Cristo llamó a San Pedro Satanás. Hubiéramos querido quizá quitar también la escena de Pedro negando a Jesús en la noche de Jueves Santo. Por el amor que le tenemos al Papa, hubiéramos querido suprimir todo lo negativo de San Pedro. Pero los evangelistas fueron fieles a la historia, fueron fieles a la realidad. Cristo llamó a San Pedro Satanás, le comparó con Satanás, porque enseñaba como los hombres. Cuando no enseña como Dios quiere que enseñe, cuando no es fiel al depósito de la fe, extravía, se extravía y extravía. Y Cristo le dice: apártate de mí. Qué frase, ¿eh? Apártate de mí, Satanás.
Esto vale, por supuesto, para San Pedro y vale para cada uno de nosotros. El apóstol, el obispo, el papa, el sacerdote, el catequista, el padre, madre de familia que enseña, tienen el deber de intentar ser santos. Pero en primer lugar, tienen el deber de enseñar bien. La santidad es un asunto que influye en la enseñanza. No es lo mismo ser enseñado por un santo que por un pecador. Pero puede ser un pecador que enseñe bien. Puede ser un médico que tenga una mala vida de familia, pero que cure bien. Lo que se le pide al médico es que cure bien. Si además es un buen médico, buen padre de familia, qué sé yo, buen ciudadano, muchísimo mejor. Pero lo que se le pide al médico es que cure bien. Por eso las peticiones de Jesús a San Pedro son siempre peticiones, en primer lugar, de la enseñanza. Confirma a tus hermanos en la fe. Le dirá, cuando tú te recuperes, confirma a tus hermanos en la fe. Pidamos al Señor por el Papa, que tiene una extraordinaria importancia en la Iglesia. Pidamos al Señor por el Papa para que siempre confirme a los hermanos en la fe y no enseñe como los hombres, porque entonces el pobre Papa tendrá que escuchar estas palabras durísimas de Jesús. Que así sea.